Aló, Escucha. Barbarita, buenas tardes. Sí, sí les escucho, sí te escucho y bueno, espero que todos también me puedan escuchar claramente. Perfecto. Nos podrían validar por el chat si nos escuchan, por favor. Vemos que nos están saludando. Sí se escucha, dice. De Chiclayo. Sí, sí, me dicen que sí. Manuel, tú puedes leer el chat, ¿no? Sí, sí, acá lo estoy leyendo en la parte inferior. Buenísimo, buenísimo. Ya, perfecto. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, porque el día lunes tuvimos una primera charla que hablaba de cableado estructurado. Hoy día vamos a hablar un poco más de eficiencia energética dentro del centro de datos. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Ceballos, yo soy ejecutivo comercial de Legrand y soy parte del equipo de Atacom. El equipo de Atacom es el encargado, digamos, de las líneas de productos relacionadas al data center, como cable estructurado, canaletas, UPS, confinamiento, PDUs, gabinetes. Y en estos días de cuarentena estamos organizando junto al área de marketing una serie de charlas para exponer la solución que tiene Legrand para esta área, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Tres maneras de mejorar la eficiencia de los centros de datos. Antes de empezar, me estaba olvidando, cualquier duda que ustedes puedan tener la pueden dar a través del chat. El chat seguramente está en la parte inferior derecha de su pantalla. Ahí hay un cuadro de texto donde pueden escribir el mensaje o las consultas que ustedes consideren pertinentes. Por el tiempo, voy a tratar de resolver algunas, y bien vayamos avanzando por cada ítem. Eh, y seguramente al final, digamos, si es que por A o B motivos no pude absolver alguna de sus consultas, lo podemos revisar rápidamente, ¿no? Ahora sí empecemos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver Legrand, un actor global, una revisión rápida de las soluciones que tiene Legrand y qué es Legrand, la eficiencia energética en los centros de datos, el PUE, que es un índice energético muy, muy, muy importante en los centros de datos, sus ventajas, sus desventajas también, porque como cualquier índice no es digamos, un número mágico que dice la verdad completa, sino requiere de algún trabajo adicional, ¿no? Vamos a hablar también de maneras de cómo mejorar este índice, como el confinamiento, la eficiencia en infraestructura, el monitoreo y administración de TI, una rápida revisión de Legrand como multiespecialista y las conclusiones de la presentación. Legrand. Bueno, rápidamente para ilustrar y describir qué es Legrand. Legrand es una corporación francesa, ¿ya? Legrand es dueño de Viticino. Viticino es la marca conocida que nosotros tenemos muchas veces en nuestros tomacorrientes, interruptores. Viticino está en el Perú desde los años 50 más o menos. Legrand compra a Viticino en los años 80 aproximadamente. Legrand es una corporación que tiene como visión poder suministrar todos los componentes de infraestructura física, no solamente para el data center, sino también para los edificios comerciales, residenciales, industriales. Legrand tiene una presencia como oficina comercial o fábrica en 90 países y tiene ventas en 180 países. Aproximadamente, haciendo un cálculo rápido, tenemos cerca de 230.000 códigos de productos, ¿no? 230.000 códigos dentro de cada catálogo. En el Perú comercializamos cerca de 6.000 códigos de productos. En el Perú también todos estos códigos están divididos en 8 líneas de productos, ¿no? Que van desde los tomacorrientes hasta los tableros eléctricos, hasta los interruptores termomagnéticos, los tableros para automatización, luminarias de emergencia, transformadores de aislamiento y también 3 líneas exclusivas para centros de datos: cable estructurado, UPS y canalizaciones para centros de datos. A ver, ahora sí, ya. Ahora, Legrand en el data center. Como les comentaba, Legrand tiene como principal visión ser el principal suministrador de infraestructura para un edificio, ¿no? Entonces, esto también incluye al centro de datos, ¿no? ¿Qué es lo que puede ofrecer Legrand dentro del centro de datos? Ahora vamos a probar el puntero. Acá está.
Primero, todas las canalizaciones para la parte eléctrica y la de cableado estructurado, las bandejas tipo malla y también el Firestop, que es un componente que sirve para poder detener el fuego entre paredes, ¿no? Todo esto bajo la marca Cablofil. Luego tenemos a los ductos de barra especialmente orientados para centro de datos, que también lo vamos a ver más adelante en esta presentación, y qué es lo que lo hace que sean orientados para centros de datos. También tenemos dentro de la solución de Legrand UPS modulares, que los vamos a ver rápidamente en esta presentación, cableado estructurado, que lo vimos en la presentación de lunes, gabinetes y confinamiento, tableros eléctricos a norma, y desde la parte de monitoreo tenemos a los PDUs de Legrand. Legrand a mediados del año pasado inicia operaciones, bueno, compra prácticamente la solución de data centers de Raritan en todo lo que es PDUs orientados para centros de datos, ¿no? Que también vamos a verlo hoy día al final de la presentación. Sobre la marca, sí, Starline es una marca del grupo Legrand, pero hay que hacer aquí una acotación importante. Starline es una empresa americana que no solamente hace ductos de barra para centros de datos, sino también hace ductos de barra para la industria en general. Por ejemplo, la otra vez, el año pasado vinieron al Perú y hicieron una presentación la industria automotriz o la industria de construcción de maquinaria especializada requiere muchos ductos de barra dentro de su planta, ¿ya? Lo que tiene Legrand es la solución de Starline, pero exclusivamente orientado para centros de datos. La solución de ductos de barra orientado para edificios comerciales y residenciales, Legrand utiliza la línea Zucchini, que es una línea italiana. Para resolver esa pregunta, porque ahora que me acuerdo también nos lo hicieron en la presentación anterior. Ahora sí, la eficiencia energética en los centros de datos. Sin más preámbulos, empecemos. Muy bien, bueno, creo que todos nosotros sabemos que un centro de datos es este lugar especializado en donde están nuestros servidores principales, nuestro switch score, nuestros equipos de storage que brindan, digamos, toda la información que nosotros requerimos cada vez que nosotros necesitamos acceder, por ejemplo, a un servicio de correo electrónico, al YouTube, al Netflix. Hoy día en la tarde estaba preparando la presentación para el martes, que vamos a ver cómo la pandemia del COVID ha influido o está influyendo en el mercado de los centros de datos. Y, por ejemplo, tenía un dato muy, muy revelador, que es el 30% de todo el tráfico de Internet en Estados Unidos está dedicado única y exclusivamente a un solo servicio, Netflix. Entonces, y es algo, digamos, que llama mucho la atención, ¿no? Originalmente uno pensaría de que gran parte del uso del Internet hoy por hoy estaría más asociado a aplicaciones comerciales, enterprise, y sin embargo no, la principal aplicación hoy por hoy es el ocio. Pero dentro del centro de datos, su objetivo más importante es poder albergar los datos que nosotros requerimos acceder y también mantenerlos seguros o disponibles en el transcurso del tiempo. Y eso es lo más importante en un centro de datos. En un centro de datos lo más importante no es tanto la eficiencia, lo más importante en un centro de datos es la disponibilidad, ¿no? Existen dentro del mundo del centro de datos muchísimas definiciones de qué es lo que es disponibilidad. Hoy por hoy nos vamos a centrar en la mayormente aceptada en esta parte del mundo, ¿ya? Vamos a decir que la disponibilidad de un data center es la cantidad de horas de paro del centro de datos por un mantenimiento programado, ¿no? Efectivamente, la disponibilidad está relacionada con la continuidad del servicio, pero digamos que mientras menos horas de paro para mantenimiento tenga un centro de datos, es muchísimo más disponible, alcanza con muchísimo más éxito esta capacidad. Y efectivamente, tal como que me lo dicen en los chats, cada estándar tiene, digamos, mide de una manera el porcentaje de disponibilidad. Algunos lo ponen con 99.99, otros con 99.99, 5 nueves, y así. Cada institución establece sus parámetros de disponibilidad.
Claro, nosotros conocemos la que dice el Uptime, ¿no? El Uptime Institute, pero existen también otras instituciones que tienen sus formas de medirla. Vamos a ver también eso más adelante. También tenemos el concepto de la eficiencia, ¿no? Por definición, eficiencia es poder hacer más con menos recursos. ¿Cuáles son los recursos más importantes del centro de datos? Generalmente, y por mucho, es el costo de la energía. Costo de energía es el principal componente crítico que tiene un centro de datos. Quizás en el Perú, un país que tiene pues la bendición de tener caídas de agua y tener una energía eléctrica más o menos barata, no sea tan impactante. Pero en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, en donde aún siguen obteniendo energía eléctrica a base de la quema de carbón o de algún otro combustible fósil, el costo de la energía es muy, muy, muy importante, y en el Perú también debería de ser. A ver. Ahora, adicionalmente el mundo de los data centers se está viendo influenciado por nuevas tecnologías, ¿no? El IoT, la capacidad de conectar sensores a diferentes componentes que antes no tenían la posibilidad de conectarse a Internet, ¿no? Por ejemplo, un televisor. Antes no tenía ninguna necesidad de conectarse a Internet. Hoy por hoy sí la tiene. Antes, por ejemplo, nosotros muchísimos sensores industriales usaban un bus propietario. Hoy por hoy muchísimos sensores industriales utilizan TCP/IP y por lo tanto la posibilidad de conectarse más rápidamente y más fácilmente a la red, ¿no? Se calcula que vamos a tener cerca de 30.000 millones de dispositivos conectados para el 2021, y desde el 2017 al 2021 el tráfico de Internet ha subido en un 21%. Otro servicio que está impactando mucho en los centros de datos es el cloud computing. ¿Qué es el cloud computing? Bueno, es obtener servicios informáticos bajo demanda. Por ejemplo, yo en mi casa necesito energía eléctrica para poder hacer las labores cotidianas, ¿no? Para poder, por ejemplo, dar esta charla, para poder encender mi lavadora, mi refrigeradora, etcétera, ¿no? Pero yo en mi casa necesito energía eléctrica, pero yo en mi casa no tengo un grupo eléctrico, no tengo un grupo electrógeno. Lo que hago es simplemente adquiero un servicio de Luz del Sur, del Norte, y le pago conforme yo voy utilizando ese servicio. Algo similar es con el cloud computing. Con el cloud computing, digamos de que si yo necesito un servicio de mail o un servicio de storage, yo lo utilizo y simplemente al final del mes pago por la cantidad de data transferida o utilizada, ¿no? Y bueno, el Big Data es, debido a la gran cantidad de datos que nosotros hoy por hoy manejamos, en parte por el IoT, tenemos la necesidad de analizar grandes volúmenes de datos, ¿no? Para tomar mejores decisiones. A ver, vamos a revisar sus comentarios. Hoy por hoy tenemos en las organizaciones data centers, la tendencia es, irán con esta, viendo la migración. Efectivamente, Grimaldo, hoy por hoy, digamos, la tendencia es de que todos los servicios sean en la nube. Sin embargo, en los últimos años también tenemos otra tendencia, que es el edge computing, que es algo así como el procesamiento de borde, ¿no? Que no todo el procesamiento esté en un centro de datos lejano, inalcanzable, crítico, sino que parte del procedimiento esté dentro de tu data center, ¿no? Que sea un data center edge. Básicamente, ¿por qué se quiere eso? Porque la latencia es menor, ¿no? Pero efectivamente la tendencia es hoy por hoy ir a la nube. La segunda es para reducir el número de servidores de hiperconvergencia. Efectivamente, también tenemos la hiperconvergencia y la virtualización. Es más, incluso la virtualización hoy por hoy ya está quedando obsoleta. Existen otros mecanismos que son más eficientes que la virtualización, que digamos lo podríamos conversar más adelante, pero si no se nos gana el tiempo. A ver. Entonces, uno puede pensar de que el consumo eléctrico dentro de todo el sector de TI es algo bastante crítico, y lo es, ¿no? Si nosotros comparamos el consumo eléctrico del sector TI versus los demás países, nos damos cuenta que solo China y Estados Unidos consumen más energía eléctrica. El sector TI mundial
consume más energía eléctrica que Rusia, casi el triple de lo que consume Alemania o Canadá, ¿no? Entonces, tan crítico y tan, y tan consumidor de energía es el sector de TI. Ahora, yo no podría pensar que quizás esto es un peligro, ¿no? De que poco a poco los centros de datos van a consumir tanta energía eléctrica que esto a la larga va a terminar siendo insostenible. Y efectivamente así se pensaba en el año 2008, 2010, para algunos que quizás lo puedan recordar, existían muchísimos reportes que decían que a estas alturas, en el año 2020, muy probablemente los centros de datos pasarían de consumir el 1% de la energía total producida al 2 o hasta el 5% de la energía total producida. Y en realidad no ha sido tanto así. Si nosotros podemos ver esta curva, para hacer un paralelo con el COVID, hemos podido ir aplanando la curva del consumo eléctrico dentro de los centros de datos, ¿no? ¿Y por qué se debe esto? ¿Por qué cada vez consumimos, o bueno, consumimos más energía, pero no tanto como originalmente pensábamos? Por muchas razones. Primero, por el tema que tiene que ver netamente con la electrónica de los equipos. Podemos decir que en un data center existen tres tipos de equipos: servidores, storage y equipos de comunicaciones. Muy bien, en los últimos años han habido distintos avances tecnológicos que han permitido, desde la propia electrónica de los equipos, a los servidores, a los storage y a los equipos de telecomunicaciones, disminuir su consumo eléctrico y aumentar su productividad. Los mismos equipos como tal, hoy por hoy, son más eficientes, ¿no? Es decir, consumen menos energía y sin embargo hacen muchísimas más cosas. Un ejemplo, por ejemplo, es la virtualización. Otro ejemplo es la construcción incluso de los microchips. Consumen muchísimo menos. Pero también hay otro factor, que es que cada vez más es más importante la eficiencia energética en los centros de datos. Antes, si podríamos ver, si podemos recordar, existían muy poca, digamos, acreditaciones o especializaciones de eficiencia energética en los centros de datos, hasta que Green Grid empezó con el PUE. Y después vino el Uptime, y después vino el SEADA, y después vino el CREA, y después vinieron todas las demás. Hoy por hoy no existe ninguna institución relacionada al centro de datos que no tenga ya o un procedimiento o una acreditación o al menos un documento técnico que nos explique cómo ser más eficiente eléctricamente. A ver, vamos a seguir por aquí. Listo. Si me demoro un poco es porque yo también tengo que dar clic a las diapositivas. Bueno, como les comentaba, ¿no? Existen muchísimas instituciones internacionales que emiten opinión, emiten documentos técnicos y también procedimientos sobre la eficiencia energética, ¿no? Quizás nosotros, por estar en el continente americano, estemos más familiarizados con el uptime. Pero, por ejemplo, en el Perú ya se ha emitido una norma de centros de datos. La INACAL ha emitido una de ellas. Y gran parte del capítulo de eficiencia energética está relacionada con la norma que ven ahorita, que quizás no la conozcan, pero que es importante que sepan de dónde viene nuestra norma vigente, que es la EN 50600, ¿no? Fue redactado por la CNELEC y habla sobre la eficiencia energética. Entonces, lo que yo les quiero decir es que hoy por hoy la eficiencia energética es un valor muy, muy, muy importante dentro de los centros de datos. Prácticamente no hay centro de datos grande que no haya tomado en cuenta este aspecto desde las etapas de diseño. Ahí está. Entonces, pero para llevarlo un poco a nuestra realidad, ¿no? Nosotros podríamos decir que en realidad todos estos datos son sacados de mercados muchísimo más grandes que el Perú y que no comparten pues las especificaciones o bueno, las características de nuestro mercado. En el Perú,
no hay tantos grandes centros de datos. Aún muchas instituciones tienen sus pequeños centros de datos, muchas veces ubicados dentro de su edificio corporativo. Ahora bien, esta misma pregunta también se le hicieron en los Estados Unidos. ¿Qué tanto influye desde el punto de vista del mercado eléctrico la eficiencia de los grandes centros de datos? ¿Y qué pasa con los que no son tan grandes? ¿Y qué pasa con los que no visitamos tanto? ¿No? ¿Qué pasa con los edificios comerciales con centros de datos? Entonces se hizo una pequeña investigación, esto data del 2012 hasta el 2015, entenderán que no hay muchos datos a la mano, pero lo que evidenció esta investigación fue de que los edificios con centros de datos tienen un mayor consumo energético que los que no tienen centros de datos o no tienen un cuarto orientado a las comunicaciones. Por ejemplo, acá podemos ver el azul oscuro es el consumo eléctrico de los edificios con centros de datos y el azul claro es sin centros de datos. Hicieron una división de el tipo de edificio. 50.000 pies cuadrados es básicamente 4.000 o 5.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, un edificio de 5.000 metros cuadrados, hay una gran diferencia entre los edificios que tienen centro de datos y los que no tienen centro de datos. Y esta diferencia va disminuyendo, a medida de que el edificio tiende a ser más grande. ¿Qué edificios tienen centro de datos dentro? Normalmente edificios de oficinas, edificios de educación, edificios, digamos, de salud y otros edificios públicos. Pero vemos que un gran sector está orientado a las oficinas, a edificios corporativos y al sector educación, ¿no? Y entonces ese es el principal problema. Dentro del mercado en general, el problema de la eficiencia no está ubicado hoy por hoy en el gran centro de datos, sino está ubicado en el pequeño centro de datos corporativo que por alguna u otra razón o no puede moverse la nube o simplemente, digamos, por un tema, digamos, de legal o a veces de propiedad de los equipos, tienen que seguir manteniéndose. A ver, es mucha la diferencia económica para tener un centro de datos. El costo de un centro de datos depende de la etapa de diseño de cuál va a ser la disponibilidad, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del uptime, una cosa es tener un centro de datos tier 1 y otro costo es tener un centro de datos tier 4, ¿no? Depende muchísimo en realidad el costo y el diseño del centro de datos del requerimiento del cliente final. Bueno, como les comentaba, ¿cómo nosotros podemos hacer para medir la eficiencia de un centro de datos? ¿Qué valor nos puede permitir saber si estamos bien, si nuestro centro de datos es eficiente, o si estamos mal y es súper ineficiente? Bueno, la primera institución que logró sacar un factor que nos podría ayudar a esto es The Green Grid. Y sacó este parámetro que se llama el PUE. ¿Qué es el PUE por definición? Es la cantidad de energía que utilizan los equipos de TI versus la cantidad de energía total, ¿no? Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo lo calculamos para poder, digamos, ejemplificar esto mejor. Acá está el puntero. Acá está. Supongamos, por ejemplo, de que en un centro de datos tiene un consumo de 1.6 millones kilowatts hora, pero que solamente la carga de TI es de 1 millón kilowatts hora. Entonces obtenemos la división 1.600.000 entre 1 millón. Y me sale 1.6. Ahora, esta es una forma súper simplificada del cálculo del PUE, ¿ya? Porque al PUE también hay que considerarle ciertos factores como, por ejemplo, la procedencia de la energía eléctrica. No es lo mismo un data center que consume energía eléctrica que proviene, por ejemplo, de una hidroeléctrica, que es considerada una fuente amigable ecológicamente hablando,
versus un data center que obtiene su energía eléctrica de quemar carbón, ¿no? Que es lo completamente opuesto, amigable al medio ambiente. Pero digamos que manteniéndolo desde el nivel más básico y simple posible es la cantidad total de energía que necesita tu data center entre la cantidad total de energía que necesitan tus equipos de TI. ¿Qué son los equipos de TI? Una vez más, los equipos de networking, los equipos de storage y los servidores. Esos 3 equipos. Ahora bien, ¿cómo sacamos estos valores? Acá los tenemos escritos, pero en realidad hay que medirlos. ¿Cómo se mide? Existe una forma de cálculo del PUE. Esto es lo que figura en el documento de The Green Grid, que es público. Es más, acabando la presentación, lo puedo colgar dentro de mi LinkedIn. Pueden visitar mi LinkedIn con Manuel Ceballos y lo van a poder descargar. Es completamente gratuito. Lo pueden incluso descargar desde el internet. Ahora, ¿cómo se calcula el PUE? Bueno, el Green Grid dice de que hay 3 niveles de cálculo de PUE, 3 formas de calcular el PUE. Cada uno difiere en dónde uno hace la medida. Vamos a ir con el PUE más básico, el más fácil, el que normalmente se hace en la etapa de diseño, que es, ¿recuerdan la fórmula? El consumo total del data center versus, en el caso del PUE nivel 1, lo que lo dividen es el consumo eléctrico a la salida del UPS. ¿Ya? Entonces, a la salida del UPS colocan un equipo medidor y en base a eso realizan la medición. ¿Cuál es la ventaja? Es súper fácil de hacerlo. Es tan fácil que incluso uno puede hacer una simulación con los cálculos de placa y los cálculos de eficiencia del UPS. Es sumamente sencillo. ¿Cuál es la desventaja? De que no es real, ¿no? Dependiendo del diseño del centro de datos, existen muchísimas pérdidas que lo que hacen es de que digamos, la medida del consumo eléctrico a la salida del UPS versus la medida del consumo eléctrico a la entrada del gabinete sea distinto. Entonces tenemos el PUE nivel 2. El PUE nivel 2 lo que hace es divide el consumo total del data center versus el consumo a la salida del tablero de distribución hacia los gabinetes y PDUs. Vemos de que ahora es muchísimo, el punto de medición está más cercano al gabinete, pero no está en el gabinete en sí, ¿no? Tiene las mismas ventajas las mismas desventajas que en el nivel 1. Existe aún un nivel de pérdida que no está considerado. La ventaja es de que como ahora la medición está a la salida del tablero, pues es relativamente sencillo conseguir un equipo de medición conectado al tablero, ¿no? En el mercado uno puede encontrar una diversidad de oferta de medidores. Es más, Legrand tiene también una oferta de medidores. Y el nivel 3, el más exacto, el que se prefiere usar para casos de grandes centros de datos, para casos de centros de datos en general, en realidad, es el consumo eléctrico total del data center versus entre el consumo eléctrico dado por el PDU instalado dentro del gabinete. Este sí nos permite obtener un cálculo muchísimo más preciso del consumo de TI del centro de datos. Es más, si vemos aquí en la fórmula, podemos encontrar que en realidad no es una medida, como era en los casos anteriores, sino es la sumatoria de varias medidas. Energía en rack PDU1, energía en rack PDU2, la totalidad de los PDUs. Hoy por hoy, el valor más exacto que nos puede dar del PUE es el que se obtiene a través de esta forma de cálculo. ¿Ya? Hasta hace algunos años uno podría decir, sí, es el más exacto, pero es el más caro, pues, ¿no? Pero hoy por hoy ya no es tanto así. Hoy por hoy la tecnología que nos permite medir el cálculo eléctrico dentro de cada circuito o cada PDU ha disminuido tanto de que existe la manera
de tener una solución económicamente viable, no solamente para un gran data center, sino también para un pequeño. A ver, preguntas, vamos a chequear rápidamente. Porfa, nos puede enviar el catálogo. Sí, ahí lo cuelgo también. Porfa, nos puede dar ejemplo de P1, P2, P3 en las industrias. En realidad, el PUE no depende tanto de la industria, ¿no? Cualquier centro de datos puede hacer el PUE de acuerdo a la medición de sus características, ¿no? Por ejemplo, si tenemos ya un PDU a nivel de diseño, perdón, un centro de datos a nivel de diseño, evidentemente lo mejor va a ser ya desde el nivel de diseño pensar en un PUE nivel 3, ¿no? Pero normalmente eso no pasa así, normalmente existen muchos data centers que ya están construidos en donde hacer el cambio de todos los racks no solamente involucra un costo, sino también un par operativo, entonces es más complicado, ¿no? A ver, ahora vamos a seguir con el PUE. Evolución del PUE. Ahora bien, ¿el PUE ha servido o no ha servido? ¿Es útil o no es útil? Y en realidad hay una gran discusión, ¿ya? Hoy por hoy existen muchísimos documentos técnicos muy bien informados, muy bien sustentados, en donde dan a entender de que el PUE en realidad no es tan significativo, que el PUE solo, especialmente hablando de otros tipos de mercado en donde el costo de la energía es muchísimo mayor y además el costo del agua y el costo de las emisiones están mejor, son más altos, pues darían a entender de que el PUE solito no es, digamos, el valor determinante a ver en eficiencia energética. Sin embargo, la verdad es de que a lo largo de todos estos años, el PUE y las buenas los buenos estándares de eficiencia energética nos han ayudado a ir reduciendo el consumo eléctrico dentro de los centros de datos. Prueba de esto es la curva que yo les acabo de mostrar al inicio de la presentación. ¿Cómo se trabaja con el PUE? Bueno, el PUE no se mide una vez al mes ni una vez al año y ya tengo mi PUE. El PUE se mide constantemente a lo largo del tiempo y es un número que cambia. No es lo mismo el consumo eléctrico, por ejemplo, en el Perú, en enero, marzo, febrero, donde también donde es la época de calor, al consumo eléctrico pues en la época de invierno, ¿no? No es lo mismo un centro de datos que esté en Piura, el consumo eléctrico de un centro de datos que esté en Piura, a uno que esté pues aquí en Lima, ¿no? Y así, digamos, existen muchos factores que alteran el consumo eléctrico y también el consumo de recursos de TI. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Se trabaja de la siguiente manera. Lo primero es, lo más básico, es medir el PUE, ¿no? Lo segundo es, una vez con este dato, nosotros podemos, digamos, implementar medidas que disminuyan este PUE, como por ejemplo, instalar contención de pasillos, pasillos fríos, pasillos calientes, aumentar la eficiencia del UPS o escoger un UPS más eficiente, detectar servidores que no producen mayor, no son productivos para la carga de I, pero igual consumen energía eléctrica, y eso va a ir reduciendo nuestro nivel de PUE. Más adelante incluso podemos adoptar tecnologías que nos ayuden a reducirlo más, como por ejemplo el free cooling o los UPS modulares, ¿no? Hasta que por fin lleguemos a un PUE óptimo. ¿Cuánto es un PUE óptimo? Bueno, matemáticamente el PUE puede llegar hasta 1, ¿no? Pero en realidad es muy poco probable que uno obtenga no tenga un data center con un PUE 1. Normalmente en la industria estamos hablando del 1.6 hasta el 2.5, ¿ya? El PUE también depende mucho de cómo está diseñado un centro de datos. Un centro de datos tier 3 o tier 4 va a tener un PUE mayor que un centro de datos tier 1 o tier 2. Básicamente porque el tier 1, como tiene menos caminos de redundancia, es eléctricamente más eficiente, ¿no? Una vez más, Diego, el PUE es el porcentaje del consumo eléctrico de tus equipos de TI versus el consumo eléctrico total del centro de datos.
Y como les comentaba, el PUE, con todas sus mejoras y con todas sus críticas, ha tenido una influencia en el mercado de los centros de datos, ¿no? Poco a poco, el consumo eléctrico es más eficiente dentro de los centros de datos. Ahora bien, esta presentación se llama 3 maneras de cómo ser más eficientes. 3 maneras de cómo mejorar nuestra eficiencia energética, de reducir nuestro PUE. Antes de continuar, yo quiero, digamos, invitarlos a cada uno de ustedes a que midan, o bueno, tengan, digamos, alguna idea aproximada de cuánto es la eficiencia energética dentro de su centro de datos o dentro de su cuarto de comunicaciones. Hoy por hoy en el Perú no se ha hecho un estudio detallado, pero se presume que podría estar entre los 2 punto algo, 2.2, 2.5, hasta incluso 3. ¿Ya? Normalmente el Perú no tiene aún una infraestructura de TI muy eficiente energéticamente hablando. Estoy sacando este ejemplo, los grandes centros de datos de instituciones financieras o de empresas que dan servicios de cloud. Ahora, ¿cuál es la principal buena práctica que nos permite ser más eficientes energéticamente hablando? Es el confinamiento. En un data center, el sistema que más consume energía eléctrica es el sistema de aire acondicionado de precisión. ¿Ya? El sistema de aire acondicionado de precisión, es decir, el que se dedica a enfriar los equipos dentro del data center, es el que más energía consume. Es también el más caro. Cuando uno tiene la posibilidad de diseñar o construir un centro de datos, el costo del sistema de enfriamiento está dentro de los equipos de infraestructura más caros que uno tiene que adquirir. Ahora, para los centros de datos, el sistema de enfriamiento está estandarizado por una institución que se llama el ASHRAE. Tiene un estándar que es el 90.4 y actualmente está en su versión 2019. Este estándar ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Hay muchas cosas que han cambiado, que han mejorado, incluso que se han retirado. Pero podemos decir de que una de las cosas que se ha mantenido y más importantes desde el punto de vista de eficiencia y diseño de un centro de datos es el ordenamiento de los pasillos. La ASHRAE indica de que tenemos que tener en un centro de datos pasillo frío y pasillo caliente. Los gabinetes, la parte de entrada de los gabinetes debe de estar en el pasillo frío y la parte posterior debe estar en el pasillo caliente. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente los equipos absorben el aire frío desde la parte frontal y botan el aire caliente en la parte posterior. Igual se recomienda pues que los equipos que absorben el flujo de aire caliente estén en el pasillo caliente. ¿No? Esto es lo que normalmente uno espera en un centro de datos. Pero bueno, gracias a nuestra experiencia dentro del mercado peruano, sabemos que no es tanto así, ¿no? Sabemos de que en el Perú, desafortunadamente, hay pocos cuartos de comunicaciones o centros de datos que siquiera tienen aire acondicionado de precisión y que muchas veces en los lugares en donde se posee aire acondicionado de precisión no existe la distribución adecuada de pasillo frío o pasillo caliente. O que teniendo esta configuración de pasillo frío, pasillo caliente, uno puede, digamos, encontrar que el aire frío, suponiendo que está acá, a ver, voy a tratar de dibujar, acá está el dibujo, el aire frío que está aquí termina pasándose al aire caliente, ¿no? Voy a poner azul, acá está. El aire frío termina pasando al pasillo de aire caliente, ¿no? O a lo mejor el aire frío termina saliendo por el pasillo de aire caliente, una baldosa mal colocada o la ausencia de baldosa, o lo contrario, el aire caliente se termina entrando al aire frío o termina habiendo fugas por aquí. ¿No? La eficiencia de nuestro sistema de enfriamiento va a ayudar en una medida muy, muy importante a la eficiencia de nuestro centro de datos. ¿Ya? Ahora,
la medida más rápida y más sencilla de aumentar la eficiencia del enfriamiento es con el confinamiento de los pasillos, ¿no? Hay dos maneras de confinar el pasillo. O confinamos el pasillo frío o confinamos el pasillo caliente. Cada una de sus maneras tiene sus ventajas y sus desventajas. Aquella persona que les diga a rajatabla, no, el confinar el pasillo caliente es mejor, o no, confinar el pasillo frío es mejor, en realidad no está haciendo un análisis claro, ¿no? ¿Por qué? Porque existen muchas variables que hacen que una forma u otra sea mejor o peor, ¿no? Vamos a decir de una manera muy rápida que el confinamiento del pasillo caliente tiene la ventaja de que la temperatura ambiental es más o menos fría, si es que eso puede influir algo, pero que su principal ventaja es de que la temperatura de retorno al equipo de aire acondicionado aumenta y por lo tanto el equipo es mecánicamente más eficiente. También podemos decir el pasillo frío confinado, que es más fácil de implementar, porque normalmente uno simplemente pone una puerta en cada uno de los extremos y un techo y ya tiene el confinamiento. Y también que tiene la ventaja de que el aire puede mantener por un tiempo el aire frío, el volumen de aire frío, en caso haya alguna falla del sistema de aire acondicionado o del sistema de energía, ¿no? O sea, ante un corte de energía y ante digamos, se apagan los equipos de aire acondicionado de precisión, todavía tenemos un volumen ahí confinado de aire frío que nos puede ayudar en el enfriamiento, ¿no? Esas, digamos, serían las principales ventajas. Sea cual sea la forma pensada para el data center, es el confinamiento de pasillos, es una manera muy rápida de aumentar nuestra eficiencia energética. A ver, ahí se aplicó casi todo lo que mencionas. Claro, claro. En realidad, cualquier centro de datos, Walter, tiene que aplicar desde diseño un conceptos de eficiencia energética, efectivamente. ¿Qué más? Puedes escribir, claro, acá la voy a escribir ahorita. HAE 90.4-2019. El 2019 es el año, o sea, hay 2016 me parece. No hay mayor variación. Creo que la única variación es que la última toma conceptos de zonas de enfriamiento, mientras que en ese concepto no figura en las anteriores. ¿Qué temperatura máxima a ver. Claro, Giuseppe, el concepto de blanking panels debe ser considerado, sí. Existe, digamos, justo de eso también vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero vamos a seguir avanzando. Bueno, antes de ello quiero decirles de que Legrand como marca tiene una solución de confinamientos. Al margen que tú elijas confinar pasillo frío, pasillo caliente, Legrand tiene una solución de confinamientos con todos los accesorios disponibles, tanto paneles superiores como puertas. Aquí podemos ver una foto referencial. Para todos los que nos dicen de las diapositivas, sí, las diapositivas van a estar, disponibles, les va a llegar creo que un link y pueden describirlas y también va a estar en el Facebook de Legrand. La Ashray sí no se puede pasar, ese sí es un documento propietario. Hay que pagar para descargarte una de esas. ¿Ya? Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Lo que les comentaba Giuseppe, ¿no? Hay que, en la medida de lo posible, hay que optimizar el uso de RUs dentro de los gabinetes. No debería de haber estos espacios en blanco. Siempre deberíamos de colocar tapas. Y también deberíamos de ser más eficientes en el uso de patch panel. Por ejemplo, la solución de cableado de Legrand de la que hablamos el lunes te permite en un RU poner 36 UTP y 12 puertos duples de fibra. En otras soluciones te permitiría, para lograr eso necesitarías 2 patch panel y una bandeja de fibra. ¿Ya? Ahora, eficiencia en la infraestructura. Ya vimos de que lo más importante dentro de eficiencia en un centro de datos es el aire acondicionado de precisión.
Y dentro de lo que es aire acondicionado de precisión, lo más importante es tener una configuración de pasillo frío, pasillo caliente y poder confinar esta solución de pasillos. Pero no solamente es eso, ¿no? Sino también debemos de tener una eficiencia en la infraestructura eléctrica, ¿no? Gran parte de nuestra energía eléctrica, cerca del 10% de la energía, se pierde en la red de distribución de un centro de datos. ¿Y cuál es la red de distribución de un centro de datos? El transformador, la cometida eléctrica o ducto de barra, el tablero eléctrico, los tableros eléctricos de generales y de distribución, y el UPS. Para nosotros saber de que estos componentes han sido correctamente fabricados, diseñados y con las pruebas que implica la industria, tienen que seguir las normas que figuran acá. Hoy por hoy nos vamos a centrar en las principales. Ductos de barra. Los ductos de barra. Normalmente en un centro de datos, ¿qué es lo que podemos ver, no? Una cometida eléctrica en escalerillas, en bandejas eléctricas, digamos que van del cuarto eléctrico al centro, a la sala blanca, a la sala donde están los servidores. Pero esto en realidad genera muchas ineficiencias. Instalar en esta configuración es caro, es complicado, es voluminoso y genera muchísimas pérdidas eléctricas. Hoy por hoy la tendencia es utilizar ductos de barra. Estos son los ductos de barra. ¿Cómo son los ductos de barra? Son básicamente, tienen esta figura, ¿no? Es un ducto en donde el interior ya tiene embebida los conductores. ¿Esto qué quiere decir? De que el conductor, al ser plano y no circular, tiene una mayor sección y por lo tanto tiene una menor pérdida por el efecto Joule. Otra ventaja es de que es muchísimo más fácil instalar y es muchísimo más seguro para los equipos de TI, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos una fila de data centers, una fila, perdón, de un data centers sin PDU, con todos los cables sin, perdón, ducto de barra, con todos los cables lanzados, ¿no? Que es así, versus otra instalación con ductos de barra, que es de esta manera. Hay muchas soluciones de ductos de barra, cada una con sus ventajas y desventajas. Legrand comercializa la solución Starline, ¿no? Starline es un fabricante de ductos de barras, como les comenté, que tiene una línea especialmente orientada para el data center. ¿Cuál es la ventaja de esta solución de ducto de barra? De que esta solución de ducto de barra, la instalación de cada uno de estos nodos que van por encima de los gabinetes, no requiere ningún tipo de herramienta. Es como un clic, tú simplemente lo colocas en una posición predeterminada, ajustas, giras y ya está. No sé, para las personas que han podido, digamos, ver una instalación de ducto de barra en otro centro de datos, para colocar cada uno de estos nodos se necesitan 20 tornillos, 5 herramientas y 3 horas de trabajo. En el caso de Starline, no. En el caso de Starline, cada uno de estos nodos simplemente se coloca dentro del ducto de barra, en una posición predeterminada, se gira y ya está instalado. Sin ningún tipo de tornillo, de herramienta, de desentornillador, de nada. Simplemente es colocas, giras, nada más. Otro componente crítico de la eficiencia de un centro de datos es el UPS. Los UPS también tienen eficiencia, como todos los equipos que estamos viendo. ¿Cuál es el problema específico del centro de datos? Que en el centro de datos, normalmente el UPS no funciona al 80% de la carga o al 90% de la carga. ¿Qué quiero decir? De que un UPS de 100 kVA, precisamente por las consideraciones de redundancia, no funciona ni a 80 ni a 90. Funciona a 60, a 50, a 40, a veces a un poco menos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el inconveniente? De que justamente los UPS, en la mayoría de casos, son ineficientes precisamente
al 50% de la carga o al 20% de la carga, tal como lo figura este gráfico. Los UPS Legrand orientados para el centro de datos, como es el Keor Mod, o el Archmod, o el Trimod, tienen una eficiencia que empieza al 25% de la carga. Entonces, cada vez que vean un UPS, fíjense bien en la eficiencia y recuerden que la eficiencia no es un número, la eficiencia es una curva que depende del consumo del UPS. Los UPS orientados para centros de datos son eficientes al bajo porcentaje de carga, ¿no? Adicionalmente, otra ventaja de este UPS es que, miren, este UPS ocupa un solo gabinete, un área similar a un gabinete de 42 RUs. Tiene 5 módulos de 25 kVA. Tiene baterías para dar 5 minutos de autonomía a 125 kVA. Tiene módulo de monitoreo y bueno, el módulo de entrada y salida de cables junto con una pantalla reversible. Todo eso en un solo gabinete. Yo los invito a comparar esta solución con otras y van a poder darse cuenta que para tener yo 125 kilowatts con 5 minutos de autonomía a 125 kilowatts, necesitaría en otras soluciones 2 o hasta 3 gabinetes. Con Legrand, con solamente uno lo puedes conseguir. Es completamente hop swap. Muchas otras marcas dicen, no, mi UPS es hop swap, pero tú quieres sacar el módulo y te dicen, ah, no, 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 pero tienes que seguirte un procedimiento especial dentro de mi módulo de control. El UPS Legrand, el Keor Mod, no tiene módulo de control centralizado. Cada uno de sus módulos tiene un módulo de control descentralizado. Entonces, uno puede retirar el módulo sin mayor configuración, que es como normalmente pasan los problemas, y esto no va a afectar el desempeño del UPS ni del data center. Y bueno, tenemos también los gabinetes, los tableros a norma, ¿no? Muchas veces los tableros es el último punto del data center que nosotros especificamos, pero es el punto más crítico de la solución eléctrica. Legrand tiene dentro de su solución tableros eléctricos a norma, ¿no? Ahora, muy bien, ya vimos los dos puntos primeros. Primero, cómo hacer más eficiente tu centro de datos. Primero, confinamiento. Segundo, tener equipos que sean en cuya construcción y diseño hayan considerado la parte de eficiencia, UPS modulares, ductos de barra, etc. ¿Cuál es el tercer punto? El monitoreo y la administración de equipos de TI. Bueno, PDUs en el mercado peruano hay muchísimos, ¿no? Hay desde los PDUs normales, que en realidad son una regleta de distribución eléctrica, hasta los PDUs inteligentes, administrables, monitoreables. Cada marca coloca su nomenclatura. ¿Cuál es la diferencia? Con un PDU tú tienes cero control, con un PDU básico. Con un PDU administrable o monitoreable, tú puedes tener desde la medida de cada una de las tomas hasta programar una secuencia de encendido o hasta poder incluso apagar individualmente cada una de las tomas. Y eso es muy importante en un centro de datos. Vamos a ver por qué. Primeramente, con relación al PUE. ¿Se acuerdan de que el PUE a nivel 3, que es el nivel más exacto, permite, digamos, tener un valor, considera que la medida se ha hecho en el PDU, dentro del gabinete? Bien, esta medida no puede ser cualquier medida, tiene que tener cierta precisión de medida. ¿Y qué da esa precisión de medida? Bueno, los estándares internacionales, ¿no? Para propósitos de billing, o sea, para propósitos de pago, tiene que ser de un 0.2%. Pero para cualquier otro propósito que no sea así, puede tener una precisión del 1%. Los PDUs Legrand tienen una precisión del PDU por ciento, que es por mucho una precisión mayor a la que gran parte de otros PDUs tienen para el sector de centro de datos. ¿No? Ahora, la solución de Legrand de PDUs tiene dos líneas, ¿no? Los monitoreables y los administrables.
por su traducción al castellano, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia principal es de que los administrables tienen la capacidad de apagar y encender cada una de las tomas. Tienen la capacidad de administrar no todo el PDU, sino cada una de las tomas de las PDUs. Los monitores pueden hacer todo lo demás menos eso. Pueden medir el consumo total y de cada una de las tomas y pueden acoplarse sensores de temperatura y humedad. Primeramente, más seguridad. El 20% de los fallos de un centro de datos ocurren por fallas humanas. No porque se malogró el UPS, no porque se malogró el equipo de aire acondicionado, no porque se quemó una fuente que cada vez es menos frecuente, sino porque alguien sin querer jaló un cable del PDU y eso hizo que el switch o el router o lo que haya dentro del data center se desconecte. ¿Cómo mejoramos eso? Con mayor medidas de seguridad. ¿Cómo tenemos eso? Legrand tiene un sistema propietario de seguros a cada patchcord. El patchcord no tiene que ser Legrand, puede ser cualquier tipo de patchcord de energía, me refiero, de power cord. Simplemente uno lo coloca aquí y queda automáticamente enganchado. ¿Ya? No necesita, digamos, si alguien viene, como pasa aquí, y lo quiere sacar, no va a desconectarse este cordón eléctrico. Para tener que sacarlo, uno tiene que presionar este botoncito. Una vez que presiona ese botoncito, recién puede sacar el cable eléctrico. ¿Esto qué nos hace? Una mayor seguridad. Yo estoy seguro que todas las personas que están en la parte de operaciones de un centro de datos, alguna vez le ha pasado que sin querer desconectó un cable del PDU. Con esta solución, eso no va a volver a pasar. Y es completamente compatible con cualquier cable de energía. No tiene que ser un cable Legrand. Segundo, bueno, tiene la opción de tener este accesorio que permite el giro del cable eléctrico dentro del PDU. En algunos lugares prefieren colocar el PDU en esta orientación, en otros prefieren colocarlos de otra manera. Bueno, con este accesorio de rotación de cable se puede determinar esto. Y lo más importante de nuestros PDUs para centros de datos, la parte de control, ¿no? El PDU no solamente mide la energía, este PDU tiene, por ejemplo, una pantalla que permite, digamos, saber los valores principales del PDU y también de cada una de las tomas del PDU. Tiene 2 puertos de red, tiene puerto de consola y puerto para sensores, ¿ya? Y tiene, bueno, la botonería necesaria para poder acceder a los datos dentro del PDU. ¿Ya? ¿Por qué 2 puertos de red? No sé si ustedes han visto normalmente otras soluciones de PDUs tienen un solo puerto de red, ¿no? Y están configurados en forma de cadena, ¿no? Cada PDU se conecta a otro PDU y otro PDU y otro PDU y otro PDU, y esto se hace para poder ahorrar los puntos de red dentro de los necesarios en el switch. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si, por ejemplo, tienes solamente un puerto de red y uno de esos PDUs tiene un corte de energía, toda la cadena se va abajo. Pierdes también la capacidad de monitoreo. ¿Ya? Es por eso que la solución Legrand tiene 2 puertos de red. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un PDU conectado a un puerto de red, conectado en cadena con otro PDU, otro PDU, otro PDU, y este otro PDU está conectado con otro puerto de red adicional. ¿Qué pasa si este PDU sufre una caída eléctrica? Solamente este PDU se ve afectado. Los demás PDUs, los otros 3, siguen teniendo la capacidad de comunicación y de configuración. Ahora vamos a ir con las preguntas. Pregunta por Facebook. A ver, pregunta en Facebook. ¿Cómo canaletas y de qué material? Canaletas. Bueno, en realidad para el data center se utiliza más que todo bandejas, ¿no? Bandejas metálicas. Pero igual si nos pueden preguntar con más detalles, lo resolvemos. ¿Qué más? A ver.
Consulta, los ductos de barra que distribuye Legrand por usualmente se utilizan bandejas, claro. Normalmente en un centro de datos hay dos opciones, utilizas bandejas con cable eléctrico o utilizas conducto de barra. El problema de la bandeja con cable eléctrico, más espacio, más difícil de instalar porque el cable eléctrico de bandeja tiene que seguir cierto orden, no se instala por instalar, y más disipación de energía. El ducto de barra en el data center es más sencillo, disipa menos la energía y ocupa menos espacio. Ahora, es cierto de que es un poco más caro, eso sí es verdad. Los UPS tienen protecciones eléctricas, por ejemplo, sí tienen sistema de protección eléctrica, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tipo de material utilizan en sus PDU, en sus UPS? Bueno, los UPS en general, en toda la industria, utilizan las baterías tipo BRLA, que son baterías libres de mantenimiento. No solamente en Legrand, prácticamente casi todos, ¿no? Es cierto de que hay tipos de baterías especializados, ¿no? Como níquel-cadmio, pero yo les aseguro que ustedes ven la factura de una batería níquel-cadmio versus una BRLA y ya no van a preguntar por níquel-cadmio. Los medidores de energía en los periodos de Legrand se deben de recalibrar después de algún periodo. No hemos hecho una instalación, bueno, varias instalaciones ya en nuestros clientes y no lo hemos tenido que recalibrar. ¿Cómo determinar la potencia usar en un PS? Uy, esta sí es una pregunta bien complicada. Se hace normalmente en la época de diseño, en la etapa de diseño, y se tiene que tomar en cuenta el valor de placa de los equipos, considerando también un factor, porque normalmente ahí indican el valor pico. Se tiene que considerar un factor. Lo que pasa es de que el sistema contra incendios en realidad es lo más importante en realidad en el tema de seguridad, pero en esta presentación nos estamos orientando más a la eficiencia. Los UPS necesitan transformador de aislamiento antes del UPS. El UPS necesita un transformador de aislamiento porque necesita un neutro para funcionar. ¿Ya? Es por eso que se coloca el transformador de aislamiento. También es verdad que el transformador de aislamiento por sus características da cierta protección y da una mayor calidad de energía, pero básicamente es por tener un neutro. El ducto de barras recién, porque siempre viste, no es tan reciente la solución, es más, hay data centers ya muy grandes en el Perú, por ejemplo el del BCP, que utiliza ducto de barra, y poco a poco se está mejorando la solución. Si nos queda tiempo, les paso un video y un ejemplo. Me disculpan si es que me salto alguna, solamente que acá el mouse se mueve muy rápido. ¿Qué tipo de entradas? Los vamos a ver después del tipo de entradas, pero lo vamos a ver. Con una mucha inversión para un sistema de ducto de barra, ¿desde qué cantidad y potencia es recomendable? Qué buena pregunta, Ronald. Mira, básicamente la viabilidad o no viabilidad económica de un ducto de barra no depende tanto de la cantidad de gabinetes. Uno podría pensar que es así y no es tanto así. Depende más que todo de la criticidad del servicio, ¿ya? Por ejemplo, hay un banco muy conocido que utiliza ducto de barras para 2 filitas de 8 gabinetes cada uno, ¿no? Que no es mucho en realidad. Pero utiliza ducto de barra porque el tiempo de mantenimiento y el tiempo de instalación se reduce tanto que en realidad es muchísimo más conveniente. Así que en realidad, más que todo va por el tema de mantenimiento y operación antes que por la cantidad de gabinetes. La eficiencia va de la mano con la confiabilidad. Bueno, lo vimos al inicio de la presentación. Lo más importante en un centro de datos es la disponibilidad. Es algo así como confiabilidad, pero vamos a llamarlo aquí disponibilidad. Eso es lo más importante de un centro de datos, ¿ok? Necesariamente un centro de datos más disponible no va a ser tan eficiente. Se espera, se quiere, se trabaja para que sea más eficiente, pero por ejemplo, un centro de datos Tier 4 va a ser muchísimo menos eficiente que un Tier 1. ¿Por qué? Porque todas las redundancias y equipos adicionales que requieren utilizar para su funcionamiento
de alguna manera impactan en la eficiencia. ¿Me parece mejor usar barras de conexión? Sí, de hecho, si nos alcanza un poco el tiempo, puedo proyectar un video para que vean que de verdad es muchísimo más sencillo utilizar un ducto de barra, ¿no? Vamos a seguir. Ah, no, hay más. ¿Cuenta Legrand con algún software para permitir los valores de un... Sí, sí tenemos un software y lo vamos a ver más adelante. ¿Los ductos de barra son una medida estándar o varían de acuerdo? Sí, varían de cada solución. Normalmente, digamos, hay dos valores que se consideran, ¿no? El amperaje que va por cada ducto de barra y también la distancia que recorre el ducto de barra. Acuérdense de que la misma caída de potencial que había en un enlace, pues también va a aparecer en un ducto de barra, pero en menor medida. Lo más importante siempre es la cantidad de amperes que pasa dentro del ducto de barra. Vamos a continuar. Ya. Legrand es más control, ¿no? Normalmente en un PDU pasa un problema técnico, pasa un problema con la cometida eléctrica, se desconecta y después se vuelve a conectar. En muchas aplicaciones, en muchos centros de datos, lo que se requiere es tener una programación de esta nueva energización, ¿no? Y esa característica lo ofrece nuestro software. Nuestro software permite poder encender intercaladamente cada grupo de servidores. ¿Qué otra ventaja nos da esto? Que el consumo eléctrico al volver a operaciones no va a tener una forma de pico muchísimo menos agresiva que si es que todos los equipos se volvieran a encender al mismo tiempo. Como nos consultaban, sí tiene un software en tiempo real, que es a través de un servidor HTML, que tú no lo puedes utilizar desde una pantalla o desde una tablet, desde una computadora, desde una tablet, ¿no? Y tiene esta forma. Otro punto adicional, los sensores adicionales. Como les comentaba, el PDU tiene, aparte de sus 2 puertos de red, y no solamente uno, tiene un puerto para la conexión de sensores. Estos son los sensores de temperatura y humedad. También hay sensores de contacto seco, y también un instalador de Legrand utilizó uno de estos sensores de contacto secos para poder acoplarlo con el tablero de incendios. Así que si se activaba el tablero de incendios, tú lo podías ver dentro de tu software, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice la HRE? Nos dice de que deberíamos de tener en un gabinete cuando menos 3 puntos de medición de temperatura en la parte del pasillo, en la parte del pasillo frío, en la parte frontal del gabinete, ¿ya? Entonces, es importante, sí es importante medir la temperatura y humedad. No solamente en los gabinetes, si uno hace confinamiento dentro del pasillo, también tiene que medir la temperatura. Si te hace, digamos, si uno hace confinamiento dentro del pasillo y también a la llegada del equipo de aire acondicionado de precisión, aunque normalmente ya los equipos de aire acondicionado de precisión vienen con ese sensor. No, viene con la solución, no es necesario tener una licencia. Y bueno, básicamente con eso he querido explicar los 3 puntos más que nos ayudan a mejorar la eficiencia de nuestro centro de datos. El primero, lo más importante, aire acondicionado, confinamiento, frío, caliente, el que mejor se adecue a su instalación. Depende de cada instalación y depende de qué equipo de aire acondicionado utilicen. 2, tener equipos que sean inherentemente eficientes. UPS modulares, UPS con mejor eficiencia a menor capacidad de carga, ducto de barra ayuda en la eficiencia, tableros eléctricos en buen estado y buen diseñados ayudan también en la eficiencia. Y por último, los PDUs administrables. Un data center moderno necesita PDUs administrables porque disminuye tu costo de operación. Si antes tú necesitabas 2 personas para monitorear un centro de datos, hoy por hoy un centro de datos bien operado, bien diseñado, con un buen software, reduce las horas hombres que necesitas para saber
si ese data center está funcionando correctamente. Bueno, como les quería decir, Legrand es un multiespecialista. Legrand tiene una ventaja que no es solamente un fabricante de UPS o de PDUs o de gabinetes o de cada punto específico de tu solución. Legrand es un fabricante de prácticamente toda la solución, como hemos podido ver. Tiene soluciones en todo lo que es la infraestructura física del centro de datos. De hecho, también tenemos mayor información, la pueden encontrar en nuestra página web, en Legrand Data Center, donde pueden encontrar gran parte de la información que aquí han podido ver. Conclusiones. Bueno, como conclusiones, la eficiencia energética en los centros de datos es un factor muy importante a considerar en el diseño y en la operación. Las nuevas tendencias tecnológicas como el IoT, Cloud Computing, Big Data incrementan la capacidad de procesamiento. El PUE es es un indicador de eficiencia energética cuyo valor óptimo es 1, pero en la industria se puede encontrar de 1.2 a 2.5. En el Perú es muchísimo más. Es más, si alguno de ustedes, debido a su trabajo, debido, digamos, a sus proyectos, ha tenido la capacidad, ha tenido la oportunidad de operar un centro de datos o de realizar mediciones eléctricas, se va a dar con la sorpresa que en el Perú en realidad es un poquito más que eso. En el Perú nos falta trabajar muchísimo en la eficiencia energética. El PUE más exacto se mide en el PDU instalado dentro del gabinete y el PDU administrable y monitoreable brinda mejores características. Y aquí yo quería detenerme, porque a lo largo de este año, y bueno, antes que pasara la coyuntura de la cuarentena, pude visitar a muchísimos clientes interesados en eficiencia energética y muchos de ellos tenían como principal pero que uno de estos PDUs seguramente es carísimo. Seguramente cada PDU me debe de costar $3.000, $5.000. Un costo que para una instalación pequeña es prohibitivo. En Legrand no es así. En Legrand nosotros tenemos distintos tipos de soluciones que se pueden adecuar a distintos tipos de proyectos, ¿no? Si tienen la posibilidad de trabajar en conjunto un proyecto de centro de datos, van a ver que en realidad nuestra solución es bastante eh, competitiva y tiene ventajas que otras soluciones no tienen, ¿no? El seguro contra desconexiones lo tiene solamente Legrand. Dos PDUs con 2 puertos de red, es cierto que lo tienen otras marcas, pero no lo tienen al precio que nosotros lo tenemos. Así que nosotros realmente somos competitivos en este punto. ¿Qué más, qué más, qué más? Voy a tratar de resolver algunas preguntas. El link de catálogo también está en la página web, pero lo podemos compartir. Historias de éxito. Tenemos instalaciones del PDU y del UPS, por ejemplo, en el Salud y en el Poder Judicial, ¿no? Estamos trabajando para introducirnos un poco más en el mercado de salud y yo estoy seguro que en el transcurso de este año vamos a tener muchísimas más historias de éxito. También, digamos, tenemos casos de éxitos en los Innova Schools, en la Universidad Agraria, y en varios hospitales que estamos aquí participando. ¿Existe alguna norma de UPS diseñado? Solamente las normas del UPS es la IEC 60420, que es la de todos los UPS, ¿no? ¿Cuál es el distribuidor de esta línea? Bueno, nosotros tenemos tres distribuidores importantes, ¿no? Sonepar, Interanza, Anixter, que ellos ven la parte de data center. Claro, en un centro de datos el PDU es un componente, un accesorio muy importante. Y bueno, eso ha sido la presentación. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos hemos pasado unos minutitos, pero digamos, han sido por las consultas, ¿no? Si tienen alguna consulta adicional, la pueden hacer a través de aquí o la pueden hacer a través de las redes sociales. Bueno, nosotros siempre las leemos y estamos ávidos por sus comentarios y por resolver sus inquietudes. Sí, el PPT se comparte en el Facebook de Legrand. Ahí van a tener toda la información.
Muchas gracias, Luis, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Gerardo, gracias también. Muchas gracias a todos. Seguro Barbarita se ha quedado dormida, pero vamos a esperar un ratito. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho, Barbarita, ¿cómo estás? Es que tenía el micrófono silenciado, disculpa. No, tranquila, tranquila. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos. Este sería el último día del mes para capacitaciones. Teníamos una programada para mañana, pero ahorita estamos cayendo en cuenta de que es feriado, entonces la estamos moviendo para el lunes. Igual les va a llegar todo para los que ya están inscritos a su correo. Y vamos a estar armando un cronograma para el mes de mayo en función a los temas que más han mostrado interés o cosas que podríamos profundizar. Y seguimos respondiendo los correos que nos han estado mandando poco a poco. Así que eso también lo tenemos pendiente. Ok. Ya por mi lado finalizaríamos, Manuel, no sé, ya. Ya. Sí, por mi lado también, muchas gracias por su atención. Hoy día también creo que tuvimos, digamos, una acogida muy importante y vamos a seguramente seguir con las charlas de webinar. Muchas gracias, chicos. Feliz tarde.